¿Te has preguntado alguna vez cómo sería desafiar al máximo poder, no solo terrenal, sino también divino? En esta ocasión, nos adentraremos en la historia de Elías, quien, contra todo pronóstico, no solo hace descender el fuego de los cielos, sino que también desentraña una verdad capaz de sacudir los cimientos de tu ser. Acompáñanos en esta travesía y sé testigo de cómo la determinación de un individuo puede alterar el destino de toda una nación, desafiando así nuestra percepción sobre el valor y la convicción. Pero procede con precaución, pues lo que está a punto de ser revelado tiene el potencial de ser más impactante y profundo de lo que jamás hayas imaginado. Aventúrate con nosotros en el descubrimiento de uno de los relatos más cautivadores y esclarecedores de los textos sagrados. En la tierra de Galaad emergió una voz audaz, la de Elías el tisbita, que se plantó ante Acab y declaró con inquebrantable determinación: «Juro por el Dios de Israel, a quien le rindo culto, que no habrá rocío ni lluvia durante los años venideros, a menos que yo lo ordene». Acto seguido, un mensaje divino le fue entregado, guiándolo a retirarse hacia el este y refugiarse junto al arroyo de Kerit, situado al oriente del Jordán, donde podría saciar su sed con sus aguas. Además, le fue prometido que los cuervos le proveerían de sustento en aquel lugar. Fiel a este mandato celestial, Elías encontró su hogar temporal en la ribera del arroyo, donde los cuervos le entregaban pan y carne con la llegada del alba y el crepúsculo, y se abastecía del agua del arroyo para beber. Sin embargo, con el pasar de los días y la ausencia de lluvia, el arroyo terminó por agotarse. Después de eso, Dios guió a Elías a la morada de una viuda profundamente afectada por la sequía. Estaba a punto de consumir lo que le quedaba de comida. Dios, entonces, dotó a Elías con el poder de asegurar a la viuda que sus vasijas de harina y aceite serían milagrosamente renovadas día tras día, y así sucedió. Cuando el hijo de la viuda falleció, Elías intercedió fervientemente ante Dios por su resurrección y se concedió el milagro. El Señor instruyó a Elías: «Levántate e ir a Sarepta, en Sidón, y quédate allí. He determinado que una viuda local, cuyo esposo ha muerto, te proveerá de sustento». Elías obedeció y partió hacia Sarepta. Al llegar a las puertas de la ciudad, encontró a una mujer recogiendo leña. Le pidió agua, y cuando ella fue a buscarla, también le solicitó un pedazo de pan. Ella, sin embargo, reveló su desoladora situación. «Por el Señor tu Dios no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Estoy preparando lo que podría ser nuestra última comida antes de sucumbir a la muerte». Elías la animó: «No temas, procede como habías planeado, pero primero prepara un pequeño pan para mí. Después hazlo para ti y tu hijo, porque el Señor, el Dios de Israel, ha prometido: tu recipiente de harina no se agotará, ni tu jarra de aceite se secará, hasta que llueva de nuevo sobre estas tierras». Ella siguió las instrucciones de Elías, y tanto ella como su familia se mantuvieron nutridos por muchos días. El recipiente de harina y la jarra de aceite permanecieron inagotables, conforme a la promesa del Señor dada por Elías. Sin embargo, el hijo de la anfitriona de Elías enfermó gravemente, perdiendo la respiración. En su desesperación, la mujer confrontó a Elías: «¿Qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido solo para recordarme mis pecados y causar la muerte de mi hijo?». Elías, sin dudarlo, tomó al niño, lo llevó a su habitación en el piso superior y lo puso en su cama. Clamó al Señor: «Oh Señor, mi Dios, ¿por qué traer desgracia a esta viuda que me acoge, permitiendo que su hijo muera?». Elías se acostó sobre el niño 3 veces e imploró al Señor: «Oh Señor, mi Dios, te ruego, devuelve la vida a este niño». El Señor escuchó la súplica de Elías y la vida regresó al niño. Elías, entonces, bajó con el niño en brazos, se lo entregó a su madre y anunció: «Mira, tu hijo está vivo». La mujer, emocionada y agradecida, reconoció a Elías como un verdadero hombre de Dios y la palabra del Señor como auténtica. Este emocionante relato está registrado en 1 Reyes 17:82-4. Posteriormente,
Dios llamó a Elías a un desafío espectacular contra profetas idólatras en la cima de una montaña con vistas al mar. En el momento decisivo, mientras los dioses paganos no respondían a los fervientes llamados de sus profetas, llegó la hora de Elías. Con una oración sincera, invocó al verdadero Dios, quien respondió con una demostración de poder impresionante. Fuego del cielo consumió el sacrificio en el altar de Elías, incluso después de haber sido abundantemente empapado con agua, demostrando así la supremacía del Dios de Israel. Entonces, Elías lanzó un desafío audaz. Ahora, reúnan a todo Israel en el monte Carmelo y traigan a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la falsa diosa Aserá, sostenidos por Jezabel. Obedeciendo al llamado de Elías, Acab convocó a todo el pueblo de Israel y a los falsos profetas al monte Carmelo. Ante la multitud, Elías propuso: ¿hasta cuándo van a vacilar entre dos creencias? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, pero si es Baal, entonces síganlo a él. Sin embargo, el pueblo se mantuvo en silencio. Elías continuó: soy el único profeta del Señor que queda, pero aquí hay 450 profetas de Baal. Realicemos una prueba. Traigan 2 toros. Ellos elegirán uno para ellos, lo prepararán y lo colocarán sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo haré lo mismo con el otro toro. Luego invoquen el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. El pueblo estuvo de acuerdo, considerando la propuesta justa. Elías entonces retó a los profetas de Baal: elijan un toro y prepárenlo. Ellos prepararon el toro y clamaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: ¡oh Baal, escúchanos! Pero no hubo respuesta. Ningún dios respondió. Danzaban frenéticamente alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte. Debe ser un dios. Tal vez esté ocupado, viajando o durmiendo, necesitando ser despertado. Ellos gritaron más fuerte y se mutilaron con espadas y lanzas, según su costumbre, hasta sangrar abundantemente. Continuaron con sus profecías hasta el momento del sacrificio de la tarde, pero aún así, ningún dios respondió ni los escuchó. Luego fue el turno de Elías. Pidió al pueblo que se acercara. Reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado anteriormente, utilizando 12 piedras, representando las tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra del Señor vino diciendo: tu nombre será Israel. Con esas piedras construyó un altar en nombre del Señor y cavó un foso alrededor de él, lo suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Colocó la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Instruyó: llenen 4 cántaros con agua y viertan sobre el sacrificio y la leña. Lo hicieron 3 veces, hasta que el agua llenó el foso alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, Elías oró: oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, deja en claro hoy que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo, actuando conforme a tu palabra. Respóndeme, oh Señor, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que has vuelto sus corazones hacia ti nuevamente. Entonces el fuego del Señor descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua en el foso. Al ver esto, todos se postraron rostro en tierra y proclamaron unánimemente: ¡el Señor, Él es Dios! ¡El Señor, Él es Dios! Este impresionante evento demostró de forma inequívoca la supremacía del Señor sobre los dioses falsos y está detallado en 1 Reyes 18, versículos 19 a 39. La multitud fue testigo no solo del fuego divino en las acciones de Elías, sino también de la ardiente llama de su ministerio en acción. Elías, profundamente conmovido por la rebeldía espiritual de su pueblo e indignado con los falsos profetas de Baal, enfrentó estos desafíos en el monte Carmelo. Se opuso a los agentes del mal, superando la desproporcionada relación numérica de 850 a 1. Su valentía era incomparable, recordando los tiempos antiguos cuando David enfrentó a Goliat. Elías, al igual que el improbable héroe David,
se enfrentó a sus adversarios con un fervor indomable. Su enfoque estaba fijo en la grandeza de Dios, no en la cantidad de enemigos. Esta perspectiva elevada alimentó su coraje incesante. El coraje es esencial para cualquier líder, especialmente aquellos que buscan fomentar cambios. Elías era un reservorio de coraje, primero por su determinación que superaba cualquier duda. Incluso en gran desventaja numérica, estaba resuelto a desafiar a Baal. En segundo lugar, su deseo de honrar a Yahvé prevaleció sobre cualquier temor. A pesar de los riesgos, priorizó su devoción a Yahvé sobre todo. Finalmente, su compasión triunfó sobre su frustración con el pueblo. A pesar de su repugnancia por su conducta, Elías anhelaba que se volvieran a Yahvé. En oración solitaria, en la cima de la montaña, canalizó ese coraje para invocar fuego del cielo. El fuego en su corazón atrajo el fuego divino, sellando la derrota de Baal. Tras esta extraordinaria manifestación del poder de Dios, Elías fue llamado para otro milagro. Oró por el fin de la sequía, y Dios envió una pequeña nube que pronto se transformó en un diluvio abrumador. A pesar de sus triunfos, cuando Elías supo que la reina Jezabel había jurado matarlo, huyó al extremo opuesto del país. Bajo un árbol, suplicó a Dios por su propia muerte. Este momento contrastante está descrito en 1 Reyes 18, versículos 41 a 46. Entonces Elías instruyó a Acab: «Sube, come y bebe, porque se acerca el sonido de una lluvia abundante». Acab partió a comer y beber, mientras Elías subió a la cima del Carmelo. Allí se postró con el rostro entre las rodillas y ordenó a su sirviente: «Ve y observa hacia el mar». El sirviente regresó varias veces sin novedades. En la séptima vez informó: «Veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre emergiendo del mar». Elías inmediatamente instruyó: «Advierte a Acab para que prepare su carro y parta antes de que la lluvia lo detenga». Pronto, el cielo se llenó de nubes oscuras y viento, y una lluvia torrencial cayó. Acab se dirigió a Jezreel. La mano del Señor estaba sobre Elías, quien, sujetando sus vestiduras, corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, como se describe en 1 Reyes 18 y 19. Tras los eventos en el Monte Carmelo, Acab informó a Jezabel sobre todas las acciones de Elías, incluyendo cómo había ejecutado a todos los profetas de Baal. Jezabel, furiosa, amenazó a Elías, prometiendo hacer lo mismo con él para el día siguiente. Asustado, Elías huyó para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, en el territorio de Judá, dejó allí a su sirviente y siguió solo por el desierto. Cansado y sin esperanza, se sentó bajo un árbol de enebro y suplicó a Dios que le quitara la vida, alegando no ser mejor que sus antepasados. Mientras dormía, un ángel lo tocó y lo animó a alimentarse. A su lado, encontró pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después de comer y beber, Elías se durmió nuevamente. El ángel regresó, lo despertó y lo animó a comer de nuevo, ya que su viaje sería arduo. Fortalecido por ese alimento, viajó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, donde se refugió en una cueva. Allí, el Señor cuestionó a Elías sobre su presencia. Elías, en su respuesta, expresó su celo por el Señor y lamentó la apostasía de Israel, que había abandonado la alianza, destruido los altares y perseguido a los profetas de Dios. Se sentía solo y perseguido. Esta parte de la historia de Elías no marca su final, sino un momento de transformación. Dios no lo abandonó en su angustia. Por el contrario, lo fortaleció, lo reintrodujo en su llamado, le proporcionó la compañía y sucesión de Eliseo, y finalmente lo llevó al cielo en un torbellino, como se narra en 1 Reyes 19. El Señor entonces instruyó a Elías a posicionarse en el monte mientras Elías esperaba. Presenció fenómenos poderosos: un viento fuerte que partía montañas, un terremoto y un fuego. Pero el Señor no se manifestó en ninguno de estos eventos. Tras el fuego, vino un suave susurro. Al oír esto, Elías cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva.
La voz del Señor, de nuevo, preguntó sobre su propósito allí. Elías repitió su respuesta anterior, expresando su celo y frustración con la infidelidad de Israel. El Señor entonces instruyó a Elías a regresar al desierto de Damasco y a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo para sucederlo como profeta. El Señor aseguró que Jehú destruiría a aquellos que escaparan de Hazael, y Eliseo fue encargado de eliminar a los que escaparan de Jehú. Pero el Señor prometió preservar a 7,000 en Israel que no se postraron ante Baal. Como se describe en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11, sucedió que mientras caminaban y conversaban, un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron y los separaron uno del otro, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Esta escena espectacular ilustra la cercanía y el poder de Dios. Nuestra humanidad es similar a la de Elías. Experimentamos agotamiento y, cuando la mente y el cuerpo se cansan, podemos sentirnos abrumados. Sin embargo, el Dios que nos creó, recordado en el Salmo 103.14 como aquel que conoce nuestra estructura y recuerda que somos polvo, jamás se olvida de sus promesas, incluso cuando nuestro recuerdo de su bondad se debilita. Elías era consciente de la idolatría en Israel y sabía que el tiempo del juicio divino había llegado. Previó la sequía y el hambre que asolarían la tierra, pues fue él quien proclamó ese juicio. Este periodo sombrío en la historia de Israel estuvo marcado por la casi total apostasía del pueblo y por la rebelión abierta y desafiante del rey contra el Señor. Imagina la inmensa valentía necesaria para que un hombre orase por el juicio sobre su propio pueblo, confrontara a un rey maligno y desafiara a cientos de falsos profetas. Sobre su devoción, Elías, llevado al cielo hace mucho tiempo, aún hoy nos enseña una valiosa lección. El verdadero liderazgo a veces requiere soledad y el coraje de expresar verdades incómodas. Y así, somos testigos del impresionante poder de Elías, un hombre que enfrentó a reyes y cielos con una fe inquebrantable. Pero esta es solo una de las muchas historias sorprendentes que te esperan en nuestro canal. Cada video es un viaje a través de narrativas que desafían lo común y revelan verdades profundas. Si te ha gustado descubrir los secretos detrás del coraje y la fe de Elías, imagina lo que más puedes desvelar con nosotros. No pierdas la oportunidad de explorar más historias que pueden transformar tu visión del mundo. Asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones, dar me gusta y compartir para que tú y tus amigos no se pierdan ninguna de nuestras increíbles jornadas. Y claro, queremos escuchar de ti en los comentarios. ¿Qué historia bíblica te gustaría que exploráramos? Únete a nosotros en esta aventura continua de descubrimiento e inspiración.